Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 17 de agosto. El texto para hoy que se propone lo tomamos de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que San Mateo 19:23 es la continuación del texto que precisamente ayer leíamos en la liturgia. La escena de Jesús con el joven rico en los versículos 16 al 22. Hoy Jesús explica esta escena, puesto que sus apóstoles se acercan a preguntarle precisamente sobre lo que acaban de ver y escuchar. Lo que le dijo Jesús a aquel joven rico: ve, vende cuanto tienes, dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? El seguimiento de Jesús. Un auténtico discípulo de Jesús lo sigue no por interés a algo, lo sigue por amor y por convicción. Y claro, aquel joven que era rico, que tenía muchas posesiones, se fue triste. Para seguir a Jesús necesitamos, decíamos ayer, renunciar. Y eso significa también sacrificios a nosotros mismos. Por eso, hoy qué interesante, la propuesta de Jesús nos invita a la pobreza evangélica. Así es. Qué importante es saber que tal vez nosotros no somos ricos en dinero. Tal vez no somos multimillonarios y tenemos tantas cosas, ¿sí? Pero sí podríamos tener alguna clase de posesión que nos llena y que nos puede hacer muchas veces autosuficientes, incluso endurecer nuestro amor por Dios, endurecer nuestro corazón, endurecer nuestra sensibilidad hacia los demás. Así es. Y muchas veces no podemos servirle a Dios como Él se lo merece. Por eso aquel joven rico, lo dice el texto bíblico, era un joven que tenía muchos bienes. El joven rico tenía todo, y cuando el Señor le dijo: lo tienes que dejar para seguirme, entonces se puso triste. ¿Con cuánta razón, si su corazón estaba puesto en esos bienes pasajeros que se quedan y que no nos los llevamos muchas veces? Mientras tengamos tiempo, mientras tengamos vida, busquemos al Señor y cumplamos su reino. Si Él nos invita al seguimiento, al servicio, no lo dudemos más. Qué importante también cómo el texto nos hace implícitamente una advertencia. Deberíamos de pensar en ella. ¿Cómo es nuestro seguimiento del Señor? ¿Será que sigo al Señor de manera libre, voluntaria, gratuita, desinteresada? ¿Sí? ¿Será que sigo por eso al Señor? ¿No será que me estoy preocupando en llegar a ocupar puestos en la iglesia? En llegar a que me den ciertas gratificaciones, en que me reconozcan como el primero o como el mejor catequista, el mejor servidor. ¿No quisiera darme a conocer yo mismo y me estoy autoproclamando en lugar de proclamar a Dios? Démonos cuenta de esto si lo estamos haciendo. Por eso es importante que al asumir la pobreza, no solamente hablamos de una pobreza en el plano económico, sino de una pobreza espiritual. Seguir a Jesús significa despojarme de todo. ¿Para qué? Para que Jesús actúe y para que sea Jesús el que me lo dé todo. Así es. Y claro,
Sí, no tendría sentido si seguimos a Jesús solamente porque nos va a dar algo, o preguntarnos todos los días: Señor, ¿qué me vas a dar? Señor, te estoy siguiendo, pero dame algo. No, porque seguimos, se supone, a Jesús por amor, por convicción, por su misericordia, por todo lo que ha obrado en mi vida. Por lo tanto, pues tenemos que seguirlo con disponibilidad. Es importante también, pues, darnos cuenta cuántos frutos estamos dando en nuestras vidas. Interesante, porque aquellos discípulos, cuando escuchan la explicación de Jesús, se quedan asombrados. Jesús les dice: muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué se quedan asombrados? Entonces, ¿quién podrá salvarse? Es lo que dicen los apóstoles. Déjenme contarles que en el contexto de la sociedad judía en el tiempo de Jesús, pues los ricos, las personas que tenían grandes bienes, grandes posesiones, mucha plata, mucho dinero, pues eran consideradas personas bendecidas por Dios, gozaban del favor de Dios, por eso tenían tantos bienes, y entonces por eso eran respetadas, eran tratadas con honores. Los primeros puestos en la sinagoga, los primeros puestos en las plazas, los primeros puestos en las bodas y en aquellas fiestas de prestigio. Así es, todo el mundo les hacía reverencia porque venía de Dios esa bendición de tener bienes. Aquellas personas extremadamente pobres, en el pensamiento de ese momento, pues eran malditas, perdónenme la expresión, pero era así. Las reconocían como fuera de lugar, como fuera de Dios. Dios, no gozaban del favor de Dios. Dios no se complacía en ellas. Por eso se quedan asombrados los discípulos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Si los ricos son los que gozan del favor de Dios. Por eso Jesús los mira fijamente, dice el texto, y les responde: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús entonces les está diciendo que sean humildes. Y Pedro como que no logra captar realmente el mensaje, porque le dice: Señor, pero si nosotros te estamos siguiendo, ¿y entonces qué nos va a tocar? Todo aquel servidor de Jesús que lo haga con amor y sin interés alguno, todo aquel que haya dejado todo lo que dice Jesús hoy, padre, madre, hermanos, hermanas, familia, esposa, todo aquel que va a su reunión, a su pequeña comunidad, a su grupo, a la iglesia, y trata de dejar todas aquellas que en su vida son más importantes, ¿sí? Para ese momento en su historia, y pone a Dios como el primero y el más importante, definitivamente le tocará algo. Y Jesús le responde con mucha humildad y con mucha propiedad a Pedro: pues bueno, aquel que haya dejado todo por mí, desde su convicción de amor, recibirá el 100 por 1 en esta vida, y también recibirá la vida eterna. Así que no es que estemos trabajando para saber que nos vamos a ganar algo especial, sino por amor a Dios. Pero vean qué hermoso, tú y yo que buscamos a Dios, que tratamos de vencer al mal, que aunque caigamos en la tentación y nos levantemos de nuevo porque Jesús nos lo pide, algún día gozaremos de esas promesas de Jesús. Así que si Jesús te está llamando hoy a un servicio, si Jesús te está llamando hoy a una comunidad, si Jesús te está pidiendo hoy que le ayudes a trabajar por Él, no lo dudes. Hoy Jesús te lo confirma: yo te estoy llamando, yo te estoy proponiendo que seas feliz porque he puesto mi mirada en ti, en tu corazón, en tu vida, en tus intenciones, en tu manera de obrar. Así nos está diciendo hoy Jesús. Así es. Y por eso Jesús nos ofrece el 100 por 1 en esta vida. El que siga a Jesús nunca le va a faltar lo necesario, aunque esté pasando humanamente por crisis económicas, por diferentes circunstancias, Dios nos va a proveer. Y aquí traigo a colación, a la memoria, el texto de San Mateo 6:31. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás se te dará por añadidura. Así es el Señor. Bueno, pues pidámosle a Dios que nos ayude a buscarlo con amor, con convicción. Él nos va a proveer, Él nos va a dar lo necesario. No dudes que si lo das todo por Jesús, Él te multiplicará en abundancia de bendiciones lo que le des con amor, así como se oye. No dudes en dar una ofrenda al pobre, no dudes en ofrecerle algo al necesitado, y Dios te recompensará, así como se oye. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Comparte este audio y hasta mañana.